1.4.6 El desplazamiento forzado, el desarraigo, la nostalgia y la humillación. En Colombia, el desplazamiento forzado, que es un delito de lesa humanidad, es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan al desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con el narcotráfico y sus estructuras de financiación, que han sido definitivos en la sostenibilidad y agudización de la violencia sociopolítica en diferentes regiones del país. Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes de sectores empresariales que también han contribuido a propiciar el desalojo y apropiación de importantes territorios. Cuantificar las dimensiones del desplazamiento forzado ha sido una tarea con numerosas dificultades, debidas en parte al tardío reconocimiento oficial del fenómeno. Si bien la Confederación Episcopal Colombiana alertó en 1985 sobre las enormes magnitudes del desplazamiento, solo en 1997 el Gobierno Nacional emitió la Ley 387, con la cual se dio inicio a un registro oficial de datos. El Registro Único de Víctimas es hoy uno de los instrumentos que permiten una aproximación a las cifras, pero su periodo de cobertura inicia apenas en 1996. Algunas organizaciones no gubernamentales se han ocupado también de llevar registros de la población desplazadas, tales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, según sus siglas, el CODES, la CODES, cuya información proviene de un ejercicio de proyección estadística y no de las denuncias presentadas por los ciudadanos. A pesar de las diferencias, ambas fuentes de información coinciden en que el desplazamiento forzado ha sido una modalidad de violencia en continuo crecimiento desde 1996, cuando comenzó una etapa de recrudecimiento y que fue hasta el año 2002, sucedida por una tendencia inestable y cambiante desde el 2003 hasta hoy. Según CODES, en los 10 años comprendidos entre el 85 y el 95, fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en solo 6 años, entre 1996 y el año 2002, la cifra llegó a 2.014.893 víctimas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, entre el 2000 y el año 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas. El agravamiento de la expulsión de población civil respondió a factores como la estrategia de expansión territorial de los grupos paramilitares, las deficiencias en sus procesos de desmovilización, la desmovilización de los grupos paramilitares en virtud de la Ley 975 del año 2005. También se cuenta como un factor del agravamiento de esa expulsión de la población, el reagrupamiento y rearme de algunos de los hombres desmovilizados, la ofensiva militar de recuperación territorial del Estado en cumplimiento de la política de seguridad democrática y la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal por parte de las FARC. La combinación de estos elementos evitó que el nivel de desplazamiento forzado decreciera desde 2003 en correspondencia con la disminución de las principales modalidades de violencia. Así las cosas, entre los años 2003 y el 2012, un total de 2.729.153 personas fueron desplazadas. La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias para que el abandono se pasara al despojo de tierras, pues la desocupación de los territorios implicó que muchas tierras deshabitadas fueran apropiadas por diversas vías. Algunos apropiadores recurrieron a mecanismos violentos de despojo, otros apelaron a recursos legales para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon la vulnerabilidad del mercado para comprar tierras a bajo costo. Se va a hacer lectura de un testimonio, entrecomillado, va el testimonio. Es un testimonio de un adulto, de un dirigente indígena, perteneciente al resguardo de San Andrés de Sotavento. Ese testimonio hace parte del informe La Tierra en Disputa, publicado por el Grupo de Memoria Histórica, comillas. Acabaron con todo, había un caserío grande, Verdún, y eso lo acabaron todo. En el corregimiento de Chinulito, por ejemplo, allá en Toluviejo, en límites con San Onofre, ese corregimiento quedó totalmente solo. Fin de las comillas.
La estrategia de tierra arrasada aplicada por los grupos paramilitares provocó grandes éxodos de población, ya que en muchos casos supuso el abandono de pueblos donde los sujetos colectivos habían forjado una historia común de construcción social de su territorio y de su identidad. En los testimonios se evidencia la vivencia profunda del desplazamiento forzado por parte de las víctimas. En las palabras de los desplazados son claros los efectos del desarraigo como encuadre simbólico de las pérdidas materiales. A continuación otro testimonio. Es un testimonio que aparece en el informe del Grupo de Memoria Histórica titulado Segovia y Remedios. Comillas. Es que al desplazado no le importa tanto lo material que pierde, sino la pérdida de su base social, su arraigo, su entorno. O sea, es que uno tiene que ser desplazado para narrar esto, pues. Alguien que nunca ha sido desplazado no puede tener ese sentimiento. Es que el desarraigo de las comunidades, el hecho de... Yo diría inclusive que era más pobre allá que aquí, pero más rico en todos los sentidos allá, en todos los sentidos, porque allá me estaba yo con mi gente, con mi comunidad. La gente me estaba buscando, hagamos esto, hagamos lo otro. Esa era mi vida, mi grupo de danza, mi casa de la cultura, los viejitos. O sea, era un modo de vida que eso no tiene precio, pues, eso no tiene precio. Usted puede vivir aquí en una casa de oro, pero el desarraigo no lo tiene. Y para mí, lo más doloroso en ese sentido es el desarraigo, apartarse de su entorno, de su paisaje, de su óptica habitual. Fin de las comillas. En el municipio de San Carlos, oriente antioqueño, el Grupo de Memoria Histórica registró el abandono total o parcial de 54 de sus 74 veredas. En el periodo más crítico del éxodo, este municipio pasó de tener 25.000 habitantes a solo tener 5.000. Este éxodo fue desencadenado por la combinación de todas las violencias que se describen en este informe. Comillas, otro testimonio. O el testimonio de un hombre joven que fue recolectado en un taller de memoria histórica que se practicó en San Carlos en el año 2010 por parte del Grupo de Memoria Histórica y que hace parte del informe titulado San Carlos. Comillas. Yo me acuerdo que yo recé por ahí 500 Padre Nuestros y 1000 rosarios, porque si salían los paramilitares de pronto me mataban, si salía la guerrilla también, y si salía el ejército también. Entonces me vine, llegué a mi casa, no tenía nada que comer porque la guerrilla no dejaba, los paras no dejaban entrar comida. Me fui para mi finca, me quedé allá. Cuando me levanté yo sin saber dónde comer, porque yo tenía como 14 o 15 años cuando eso. Entonces me levanté. Cuando vi que venían yo estaba solo. Yo estaba en una selva, solo en una selva, ¿cierto? Porque ya toda la gente se había ido ya. Prácticamente quedábamos 2 o 3 personas allá. Fin de las comillas. En lo que respecta a los pueblos abandonados, el caso de la masacre de El Salado Bolívar se convirtió en uno de los emblemáticos del desplazamiento forzado. Este pueblo de 4.500 habitantes fue abandonado durante 2 años, tiempo suficiente para que la vegetación invadiera las construcciones hasta ocultarlas. En noviembre del año 2001, la gente de El Salado regresó, pese a la pervivencia del conflicto armado y a la precariedad del acompañamiento institucional. Comillas. Otro testimonio, el testimonio de una mujer adulta tomado en el Carmen de Bolívar en el año 2009, y ese testimonio está incluido en el informe del Grupo de Memoria Histórica titulado El Salado. Comillas. Cuando yo llegué yo dije, ay señor, este no es mi pueblo, estoy metida dentro de una selva. La iglesia no se veía y la cancha tampoco, y llevábamos 4 días allá y yo lloraba, pero yo dije, tenemos que luchar. Tenemos que recuperar nuestro pueblo, no podemos dejar que se pierda. Fin de las comillas. El Salado comparte su historia de pueblo abandonado como consecuencia de la estrategia de tierra arrasada de los grupos paramilitares, con muchos caseríos colombianos como Chengue, Las Palmas, Mampuján y Macayepo en los Montes de María, Vallaportete en la Alta Guajira, Veracruz, San Luis y El Paraíso en el sur de Bolívar, y El Aro, zona de influencia del nudo del Paramillo, que fue quemado por los paramilitares después de que masacraran a 15 personas el 25 de octubre de 1997. Como estas, las historias de corregimientos y caseríos que fueron abandonados o arrasados se reproducen en la Sierra Nevada de Santa Marta,
el centro del Valle del Cauca, en Santander y norte de Santander, entre otros territorios colombianos. La gran oleada del desplazamiento forzado tiende a pasar inadvertida, dada la prevalencia del desplazamiento individual sobre el colectivo. En efecto, durante el periodo más crítico del conflicto armado, que ocurrió entre los años 1996 y el año 2002, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, los desplazamientos forzados individuales sumaron un 73% del total, mientras que los desplazamientos masivos sumaron el 27% restante. En general, es posible afirmar que 7 de cada 10 desplazados lo hicieron en forma individual, mientras que 3 lo hicieron colectivamente. A pesar de las impresionantes cifras del desplazamiento forzado que hacen de Colombia el país con el mayor número de desplazados internos del mundo, existen dimensiones del desplazamiento forzado poco visibles en los registros oficiales, como es el caso del desplazamiento intraurbano. De la Comuna 13 de Medellín, según lo registra el informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica, entre 1980 y 2009 fueron desplazadas 3.503 personas. Muchas de ellas ya habían padecido los rigores del desplazamiento y se encontraban en la comuna intentando rehacer sus vidas. Para estas familias, el desplazamiento intraurbano constituyó una doble vulneración que las obligó a abandonar de nuevo los bienes y vínculos logrados y los convirtió en errantes en la ciudad. Su condición de desplazados fue reconocida en el año 2003 mediante la sentencia T-268 de la Corte Constitucional, en la que se dictamina que, comillas, tratándose de núcleos familiares que por motivos de la violencia urbana se ven obligados a buscar refugio dentro de la misma ciudad, la crisis humanitaria puede ser mayor, lo cual implica que el Estado está obligado a tomar acciones para proteger los derechos fundamentales de los desplazados. Fin de las comillas. Las dinámicas del conflicto armado en las ciudades, sumadas a las múltiples expresiones de la delincuencia común y de las bandas criminales, llevaron a que el desplazamiento dejara de ser un fenómeno eminentemente rural y que pasara a vulnerar los derechos de miles de personas en distintas ciudades del país. El arribo de miles de personas desplazadas a las cabeceras municipales de pequeñas, medianas y grandes ciudades se tradujo en una grave crisis humanitaria que llevó a miles de familias a interponer tutelas en el afán de reclamar asistencia humanitaria y atención integral. Al respecto, la Corte Constitucional falló la sentencia T-025 del año 2004, que determinó que esta situación resultaba inconstitucional respecto a los derechos de la población en situación de desplazamiento y que incumplía la Ley 387 de 1997. A raíz de esta sentencia se conformó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y se profirieron autos de seguimiento que atienden situaciones específicas de sectores de la población en situación de desplazamiento en razón de sus características de género, etnia, edad, discapacidad o preferencia sexual. Sin embargo, y a pesar de los avances alcanzados por los gobiernos, la mayoría de los desplazados sobreviven en medio de situaciones dramáticas que desbordan la capacidad de respuesta del Estado. El desplazamiento forzado afectó gran parte del territorio con el recrudecimiento del conflicto armado, pues 1.116 municipios registraron expulsión de población como consecuencia del conflicto armado, lo que representa un 97% del territorio nacional. A pesar de ello, el fenómeno no afectó por igual a los distintos territorios. En los casos más críticos, 139 municipios registraron más de 10.000 desplazados entre 1996 y el año 2012, concentrando el 74% del total de la población desplazada. Entre estos, 57 registraron más de 20.000, 26 más de 30.000, 12 más de 40.000 y 9 más de 50.000 desplazados.